Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo una historia personal. No sabía si contársela junto con mi esposo porque fue una historia, fue algo real que nos pasó en familia. Vayan por sus botanitas, vayan por un cafecito, un tecito, una agüita, porque esto se va a poner muy interesante. Pues sin nada más que agregarles, vamos a comenzar con la historia. Todo comenzó porque a mi esposo de repente le salió la idea de que fuéramos al Cañón de Guadalupe. Quien no conoce el Cañón de Guadalupe se encuentra yendo de Mexicali hacia Tijuana por la carretera Mexicali-Tijuana. Ahí hay una salida por donde está un monumento a Pavarotti. Justamente esa salida los lleva al Cañón de Guadalupe, pero esa vereda los hace adentrarse por lo que es la muy conocida Laguna Salada. Aquí les voy a dejar un videito y les voy a dejar imágenes para que se den una idea de qué es la Laguna Salada. Nosotros nunca habíamos ido, yo no conocía más que la entrada de pasada nada más. Él también nunca había ido, pero hace tiempo a él sus amigos le comentaron que debería ir, que debería conocer, que está muy padre, bla, 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 pero nunca dijeron qué constaba ese viaje. O sea, ellos ya habían ido, entonces nunca nos advirtieron de las cosas que podrían pasar, ¿no? Él invitó a varias de sus familiares, pero a la mera hora pues nadie pudo ir, ¿no? Entonces, él solo planeó las cosas, a mí no me dijo nada. A mí no me gusta irme a un viaje sin antes haber planeado el viaje, sin antes haberlo estudiado, sin antes saber si ocupo tal cosa, si ocupo algo de, no sé, instrumentos, ¿no? Entonces, pues él solo lo planeó de hoy se le pegó la idea, hoy consiguió todo y el día siguiente nos vamos. Tuvimos la plática ese día, el lunes, de que iríamos al Cañón de Guadalupe, pero en sí no fue planeado. Él a mí me lo dijo indirectamente, ¿no? Él hablaba con quien estaba planeando el viaje, él hablaba con quien estaba consiguiendo algo, entonces pues tuvimos un pequeño problemilla ahí, quedamos en que no íbamos a ir, dijo ok, está bien, nos vamos, me levanto temprano, me voy a trabajar y pues nos dormimos. Yo me quedé con la idea de pues no vamos a ir, qué bueno, porque como les digo, a mí no me gusta ir sin planear antes las cosas. Entonces al día siguiente pues yo me levanté, me puse a limpiar, terminé más o menos como a las 12. Para esa hora él andaba aquí como si nada. Entonces me dijo que iba a ir por la camioneta de uno de sus hermanos. Él se la iba a prestar porque, aclaro, nosotros no tenemos carro. Por lo tanto le pidió prestada su camioneta a su hermano, que es una Explorer. Se la pidió prestada el martes. De repente él pidió el taxi
Ni siquiera me dijo ahorita vengo, voy a ir, no, solo pidió el taxi, me dijo ahorita vengo. Así, cuando el taxi ya había llegado, se fue. Yo minutos antes le había preguntado que qué íbamos a hacer ese día. No me dijo nada, no me comentó nada, entonces él siguió con sus planes, aunque hayamos tenido pleito un día antes, él siguió con sus planes de vamos, vamos. Llegó el taxi, se fue y yo estaba bañando a los niños cuando me habló su primo y me dijo que si estaba mi esposo. Le dije que no. Entonces él me comentó, dijo, es que sí vamos a ir al cañón. Entonces yo me quedé así de, ¿en qué momento? Si yo no estaba enterada, según yo no íbamos a ir. Pero él me dijo, es que ya es muy tarde. Sí, claro, le digo, según yo no vamos a ir, pero él se fue, no sé a dónde se fue. Así que pues trata de llamarle a él, ¿no? Entonces pues sí, le colgué y yo creo que le llamó a él, no sé. Pero me habló mi esposo a la media hora más o menos y me dijo que arreglara todo, que alistara todo, que íbamos a ir al cañón. Entonces yo me quedé como molesta, pero a la vez preocupada porque, como les vuelvo a repetir, yo no salgo a ningún lado sin haber planeado antes las cosas. Entonces, yo por no tener pleito con él, pues arreglé las cosas, arreglé a los niños, me arreglé yo. Y sinceramente la camioneta de su hermano no estaba bien. O sea, no estaba en condiciones para ese tipo de viaje. Nosotros no lo sabíamos, pero sabíamos que no estaba en condiciones de ningún viaje. Entonces, pues lo que hicimos, él tardó en llegar de las 12, llegó como a las 2. Yo marcándole, mandándole mensajes, que ya venía, pero nada, ¿no? Entonces, su primo, uno de los que invitó, llegó y dijo que ya no iban a ir porque pues era demasiado tarde, que a qué horas íbamos a llegar allá, bla, bla, bla. Y pues sí, a mí se me hizo súper tarde, ya eran las 2 de la tarde, pero bueno, nosotros nos fuimos. Dijo él, pues bueno, no van ustedes, nos vamos nosotros, no importa, no pasa nada. Ahí está lo bueno, que sí pasó. Yo creo que yo sentía lo que iba a pasar porque desde un principio yo no quería ir así nada más de ahorita se me pegó la loquera y me voy. No. Entonces nos fuimos, como les digo, nosotros no conocíamos, nunca habíamos ido, no sabíamos qué rutas tomar, no sabíamos qué entrada tomar porque había como 3 entradas. Y sinceramente fue algo aterrador, fue aterrador para mí. Nos adentramos en la carretera Mexicali-Tijuana, a unos cuantos kilómetros saliendo de aquí de Mexicali por esa misma carretera. Vete para allá. Vete para allá. Llévatela pues. Y está un letrero grande arriba que dice Cañón de Guadalupe. Entonces nosotros nos metimos por esa entrada, que es la que atraviesa justamente la Laguna Salada. Entonces nosotros al entrar por esa entrada pusimos el GPS. Yo llevaba el cable de cargador de mi teléfono, llevaba el de él, pero llevaba la clavija que va en la luz, no llevaba el cargador del carro. Entonces ese fue nuestro error. Llevábamos avanzados unos 20 minutos cuando su teléfono marcaba 3%, mi teléfono marcaba 30%, o sea, se estaba acabando la pila así de rápido y no sabíamos por qué, porque realmente no lo estábamos usando. Entonces se acabó demasiado rápido la pila
agarramos un camino al entrar a la salada, que les voy a dejar un videito aquí, unas imágenes, para que los vean de, de qué es lo que tuvimos que atravesar, ¿no? Realmente no hay nada, es un camino muy compactado, muy estable, pero alrededor, a tus orillas, no hay absolutamente nada más que desierto, arena, sol, es lo único que vas a encontrar. Entonces, nosotros entre más nos adentrábamos, menos pila teníamos, llevábamos una hielera con aguas y sodas, llevábamos comida, llevábamos chucherías, sí, pero aparte llevábamos un garrafón de agua grande que ese más adelante se nos, pues de tanto brinco que daba la camioneta, de tantos brincos que había, terminó por salirse el tapón, se tiró totalmente todo el agua y solo nos quedaba lo que llevábamos dentro de la hielera. Más o menos una hora que duramos pasando la salada, empezamos a ver matorrales y empezamos a ver una que otra casa, pero abandonadas, eran casas abandonadas. Entonces vimos una casa que estaba habitada, nos metimos por ahí, gracias a Dios había un señor y nos dijo más o menos por dónde salir al otro camino que nos decían que según era el oficial, era un camino horrible. Nos arrepentimos de haber salido a ese camino, debimos haber seguido el camino compactado que era por la salada. Pero pues bueno, agarramos ese camino, no teníamos ni 20 minutos en ese camino cuando se nos ponchó la llanta delantera del lado del piloto y no pasaba nadie. Nadie, absolutamente nadie pasaba. Duramos unos 15 minutos dándole con la llanta así. Pasó un pickup nada más, pero pasó como si lo fueran persiguiendo. O sea, no volteó ni a vernos, solo pasó así rápido y pues ni modo, teníamos que seguir. Ya no podíamos devolvernos. Entonces seguimos, ya casi íbamos llegando. Seguimos. Dimos la vuelta a tomar el acceso que va al Cañón de Guadalupe. Ahí, por ese acceso un poco más adelante, nos topó otro pickup. Era una pareja. Ellos sí se pararon. Nos preguntaron si ocupábamos ayuda. Pues sí la necesitábamos, pero no nos ayudaron tampoco. Dijeron, dele aquí más adelante y aquí más adelante los vamos a ayudar ya que lleguemos. Aquí traemos una llanta, bla, bla, bla. Nosotros traíamos una llanta de repuesto, pero no traíamos con qué sacarla del rin, no traíamos con qué echarle aire, no traíamos nada, absolutamente nada, solo traíamos la llanta ahí. Entonces, pues seguimos dándole, no nos quedó de otra. Les voy a dejar aquí un videito que grabé, lo único que fue que grabé, se los voy a dejar aquí de este lado para que lo vean por dónde íbamos. El camino por donde íbamos era empedrado, entonces a muchos de los que nos ayudaron después, gracias mil, se los agradezco, nos dijeron que tal vez por el desgaste de las llantas y el mismo camino empedrado que era como tipo gravilla, habían hecho que reventara la llanta tan fácilmente, ¿no? Pues ya después seguíamos el camino, poco a poco, entre más nos acercábamos a las montañas, más rocoso era el camino, eran rocas más grandes, eran accesos más difíciles, eran pendientes más inclinadas. Voy a dejar aquí una imagen que es por donde pasamos más o menos. Entonces, nosotros en una ocasión la camioneta se quedó estancada. Yo me bajé con mi esposo, le ayudé a sacarla porque
realmente se había atascado y se estaba atascando la llanta de adelante, creo, la de atrás, no recuerdo. Pero bueno, eso no fue lo difícil. Salimos, llegamos. El trayecto que tuvimos de la carretera Mexicali-Tijuana al Cañón de Guadalupe fue más o menos de unas 2 horas y media. ¿Por qué 2 horas y media? Normalmente se hace 1 hora 40, 1 hora 50. Si llevas el carro indicado, si llevas las llantas indicadas, si tu carro va bien, duras más o menos 1 hora 40 o 1 hora 50. Pero nosotros íbamos muy despacio, no sabíamos los caminos, no sabíamos por dónde irnos, dimos muchas vueltas. Después de que se nos ponchó la llanta, íbamos a vuelta de rueda porque no queríamos ocasionar ningún accidente, mucho menos porque llevábamos a los niños. Entonces pues le dimos muy despacio. Llegamos más o menos a las 5 y no llegamos al punto donde teníamos que entrar, llegamos a la entrada nada más. Entonces en esa entrada era un tipo explanada de tierra. En esa explanada dejamos la camioneta, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a dejarla aquí está adelantito. En el mapa nos decía que estaba a 1 minuto, entonces era 1 minuto en carro. Nosotros nos bajamos y sí caminamos más o menos 1 kilómetro para llegar al punto donde decía que teníamos que llegar. Para nuestra suerte, yo iba en chanclas, en vestido, llevaba a mis niños iguales en chanclas. ¿Por qué? Porque no sabíamos a dónde íbamos. Mi esposo también iba en chanclas, iba en short, entonces no sabíamos en lo que nos habíamos metido. Cuando íbamos por el camino bajando la explanada, había muchas piedras a los lados, obviamente era camino de terracería. Entre más te adentrabas, más en medio estabas de las montañas, o sea que era más peligroso. En este tiempo de calor nos comentaron que es muy peligroso ir ahí por víboras, por animales, por otros tipos de animalitos que andan ahí. Entonces nosotros llegamos en muy mal momento. A la mitad de donde estaba la explanada y el punto que teníamos que llegar, teníamos que cruzar un río, un pequeñito río, pero realmente a mí sí me daba miedo. Me da miedo, no me da miedo en sí el agua, sino que me da miedo sentir lo que hay debajo del agua, porque no sé qué hay debajo del agua. Esa agua estaba cristalina, pero aún así les juro que sentía un miedo horrible. Encontré un tipo puentecito formado con rocas de una orilla. A la ida sí me pasé como si nada por ese puentecito, cargué a mi niña, yo llevaba mi bolsa y lo pasé como si nada. No me dio miedo a que me cayera o que me saliera algo porque no lo había pensado. Entonces al momento de llegar al rancho, los hermanos Loya, que realmente son los dueños de ese terreno, nos topamos con muchísimas palmeras. Estaba una señora y un muchacho, andaban como que haciendo limpieza de las palmas porque traían un pickup repleto de hojas de la palma. Entonces ellos nos recibieron, nos preguntaron si teníamos reservaciones y nosotros volteamos a vernos como, ¿de qué están hablando? Sinceramente no sabíamos de qué hablaban porque pues no sabíamos nada. Les dijimos, no, pues venimos de tal lugar. Nos dijeron que estaba muy padre, queremos rentar algo,
no sé. Y ella dijo, no, lo siento, pero no les puedo rentar nada porque todo se encuentra ocupado, justamente por eso es por reservación. Entonces le dijimos, pues si está desocupado algo, podemos rentarle, no sé. Dice, sí, les puedo rentar un pedazo en campo seco, que significa que podías acampar donde había más personas acampando, o sea, no tenías nada privado. Y lo privado era lo que estaba ocupado, que era una tipo palapa con un jacuzzi de agua termal. Y y pues ahí tenías tu asador, tenías tu espacio privado, ¿no? Como quien dice. Pero pues no pudimos hacer nada, nos mostró unas que otras partes del lugar, no pudo mostrarnos más porque ya estaba anocheciendo, entonces nosotros necesitábamos arreglar la llanta del carro. El muchacho que andaba con ella, que era su hijo, nos ofreció ayudarle a mi esposo a arreglar la camioneta, bueno, la llanta de la camioneta, pero pues realmente no le ayudó mucho, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue regresarnos de inmediatamente porque ya estaba casi cayéndonos la noche encima. Nos regresamos, pero ella antes nos hizo un comentario como de que ya vamos a cerrar, cerramos para los 1 de mayo porque se vienen los calorones, entonces hay muchísimas serpientes y eso es muy peligroso porque para ir a las cascadas, pues tienen que cruzar, aquí les voy a dejar una fotito, tienen que cruzar este tipo de veredas, de brechas, tienen que saltar piedras, tienen que lidiar con todo eso, tienen que traer su equipo, tienen que traer su casa de campaña para dormir, porque aquí no hay cuartos, no hay luz, no hay agua potable más que el agua que tienen ahí. Cobraban 1,500 por carro por poderte quedar ahí una noche. Si querías tú que te rentaran una palapa privada, eran otros 1,500 pesos. Entonces, sinceramente, a mi ver, no vale la pena. Cuando subimos a la explanada nuevamente, donde estaba nuestra camioneta, que nos regresamos, ahí duramos, yo le estuve ayudando a mi esposo a sacar la llanta porque como duró mucho tiempo dando ponchada, la llanta se quiso adherir al rin de lo caliente que estaba, se quiso derretir. Entonces pues yo ahí estaba ayudándole con las herramientas que le prestaron la señora y el muchacho del rancho y hicimos lo que pudimos. Teníamos unos 15-20 minutos más o menos ahí moviéndole y haciéndole. Tuvimos que escarbar la tierra porque el gato que le prestaron para levantar la camioneta no la levantó nada. Resulta que mi esposo lo puso donde no iba, lo puso en otro lado. Entonces, de la fuerza que intentaba hacer, se quebró la manija para levantarlo. Pero bueno, ahí se quedó el gato enterrado. Entonces tuvimos que hacer hoyo para poder sacar la llanta, que se detuviera pues con lo que se había alcanzado a levantar, y él metió una roca debajo. Entonces ya quedó un poco sostenida la camioneta, y lo que hicimos fue escarbar, hacer un hoyo para que saliera la llanta. A los 30-40 minutos más o menos que teníamos ahí, pasaron una familia que venían de San Diego, les agradezco mil también a ellos. Nos preguntaron si necesitábamos ayuda, les dijimos que sí, se bajaron, el señor estuvo ahí hasta que arreglamos la llanta. Le agradezco mil a él infinitamente por habernos ayudado, por habernos brindado su ayuda. Su familia no estuvo ahí, obviamente, ellos se fueron luego al campamento, pero él sí se quedó ahí hasta que terminamos con la llanta. Más tarde se unieron 2 chicos más del campamento y también le ayudaron a mi esposo. Fue una gran ayuda, se los agradezco también a ustedes de corazón. Y más o menos duramos unas 4 horas ahí arreglando la llanta. Bueno, duraron, yo no lo hice.
Duraron unas 4 horas más o menos arreglando la llanta. Cuando al fin pensamos que ya estaba bien, salimos de la brecha, lo que eran las rocas, lo que eran las pendientes, lo que era todo ese tipo de camino más peligroso. Salimos de ahí. Entonces, uno de los que le ayudaron a mi esposo le comentaron que al final de salir ese camino, esa brecha, lo que es el acceso al Cañón de Guadalupe, antes de comenzar el camino de piedras, arenoso, estaba un letrero que decía Mexicali. Ese camino, bueno, lo que nos dijo el muchacho, ese camino debía conducirnos al camino por donde nosotros entramos cuando íbamos al campamento, que era el que nos introducía por la salada. Era un camino recto, compacto, sin brincos, sin piedras, sin nada. Era un camino muy bien hecho, pero nosotros, no, como les comento y les vuelvo a repetir, no conocíamos nada, no sabíamos a dónde íbamos. Yo desde que entramos por ese camino que decía Mexicali, estaba así el camino de Cañón de Guadalupe hacia la carretera y el camino que decía Mexicali daba hacia acá. Entonces yo desde que entramos ese camino le dije, ¿sabes qué? Este camino nos está regresando, o sea, nos está adentrando al lado contrario. Y él decía, no, confía en mí, todo va a estar bien, todo va a salir bien, este camino nos va a sacar a aquel camino, bla, bla, bla. Siguió manejando, manejó unos 15 a 20 minutos más o menos. Cuando subimos una colina, porque pues no se miraba nada, les digo, se miraba ya que el camino lo tenías aquí cerquitas. Entonces él siguió manejando, pero iba algo rápido. Y al momento de subir la colina, yo creo que manejó unos 20 metros al subir la colina y se terminó el camino. Se terminó el camino, le dije, no, ya no hay camino. Te dije que te regresaras, te dije que no le dieras por este camino, te dije que nos fuéramos por lo seguro, todo por hacerle caso, bla, bla, bla. Estaba asustada, estaba espantada. Él al momento de que dijo, ya no hay camino, intentó reversear, o sea, dar la vuelta, pero ya no se pudo. No se pudo, estábamos rodeados de matorrales encima de una como tipo montañita. Era arena, arena pura, arena como la que se encuentran en la playa, que si se mete una camioneta cualquiera se va a quedar enterrada. Nos quedamos ahí, nos quedamos estancados. Él, desde que nos quedamos estancados, comenzó de no te atasques, no te atasques, no te atasques. Yo también, no lo decía en voz alta, pero lo decían por dentro de mí, lo decía. Pero lamentablemente él se bajó, comenzó a quitar arena, yo también me bajé, comencé a quitar arena. Sinceramente yo traía el miedo de las serpientes. Yo traía ese terror aquí, las miraba aunque no hubiera. Yo entré en pánico. Él lo que podía, lo que imaginaba, lo que pensaba, mirábamos una luz a lo lejos, prendíamos las luces preventivas, su teléfono tenía 1% y duró un poco ya. Él se subía arriba de la camioneta y con su lámpara del teléfono pues hacía señas a lo que podía, pero realmente pues nunca nadie nos miró, yo creo. Ya llevábamos 1 hora más o menos tratando de sacarla. Yo me movía al volante y le movía mientras él abajo quitaba arena. Me decía písale y acelérale y haz esto y haz lo otro. Pero pues no, sinceramente nos ganó ahí. Yo sentí miedo, sentí pánico no por mí tanto, sino por mis niños. Fue una experiencia horrible y como les digo, no vale la pena ir ahí, arriesgarse, menos si no conocen, menos si no saben de nada de eso. Es algo horrible para mí.
a mi parecer, porque como les digo, a ese tipo de campamentos yo miré mucho estadounidense ahí, como que solo vienen a distraerse, solo vienen a desconectarse de los teléfonos, a desconectarse de la ciudad, porque literal ahí no hay nada de señal. Justamente pasando la Laguna Salada se te va la señal por completo. Estás desconectado de todo, está totalmente oscuro por todos lados. Lo único bueno que tiene ahí es que las estrellas las ves como si las estuvieras viendo por un telescopio. Es lo único hermoso que hay ahí. Sinceramente no volvería a ir porque pues lo que pasé fue una angustia horrible. Ya cuando mi esposo se dio por vencido, se metió en la camioneta, le dije, ya no te preocupes, nadie nos va a ver, solo trata de descansar. Mi niña se había quedado dormida encima de mí, en mi pecho, mi niño estaba dormido en el asiento de atrás de mí, y le dije, solo hay que cerrar las puertas bien, los vidrios, todo. Estaba haciendo un aironazo horrible, que se oían ruidos. Dios, yo no pude dormir de los ruidos que se escuchaban, de las sombras que se miraban, que yo miraba sombras pequeñas y yo decía, son coyotes y en cualquier momento van a estar aquí aruñando la camioneta, o una serpiente va a intentar meterse por algún hoyo que tenga la camioneta debajo. Uy, no, qué sé yo. Yo pensaba en eso y trataba de no, pero pues no podía. Mi esposo sí durmió. Yo volteaba a verlo o escuchaba y él estaba roncando. Entonces él sí durmió, mis niños también, gracias a Dios, durmieron, pero yo no podía dormir. Me dio ansiedad, me entró la desesperación y sinceramente yo desde que llegamos a ese punto que nos quedamos atascados, tenía unas ganas inmensas de hacer pipí, pero por el miedo de que me saliera algún animal o algo así, me aguanté toda la noche, no sé cómo le hice, pero imagínense, se están haciendo pipí, tienen ansiedad de estar encerradas, estar sentadas ahí nada más, estar con miedo en la oscuridad total. Díganme ustedes qué hubieran hecho. Yo, en cuanto miramos que empezó a salir el sol, yo solo estaba viendo la ventana y observaba el sol mientras salía. Se me hacía eterno el tiempo para que saliera el sol. Pero daba gracias a Dios por haber pasado esa noche con bien. Ya casi para amanecer empezó a hacer un poco más de frío y como yo había empacado ropa y toallas, toda la ropa que pude se las eché a mis niños, yo solo me quedé con una toalla encima, pero la mayoría de ropa se las eché a mis niños, mi esposo también solo se quedó con una toalla, porque mucha ropa, cuando el galón del agua se nos tiró, mucha ropa se mojó a pesar de que iban en mochilas. Entonces, pues la ropa que estaba más seca era con la que nos tapábamos. Y pues ya al momento de amanecer, mi esposo tomó un palo que ya había subido a la camioneta, dijo, aquí los protejo con esto. Era un tronco más o menos de este tamaño, más o menos así de grueso. Dijo, ahorita vengo, cierra bien la puerta, ponle seguros, voy a ir a la orilla de la carretera, me voy a ir por el camino que nos vinimos, voy a ir a buscar a alguien que nos ayude. Y yo me quedé preocupada porque ¿qué tal lo muerde una serpiente? ¿Qué tal y le sale un coyote y se le quiere echar encima? ¿Qué tal y le sale otro tipo de animal o algo más? Y dije, bueno, nosotros aquí adentro de la camioneta estamos seguros, pero él no, él iba expuesto, él solo, les digo, cuando amaneció estaba haciendo frío, solo se puso una toalla encima, se llevó el palo y se llevó una botellita con agua. Dijo, no podemos gastar más agua porque no sabemos si nos van a ayudar, si aquí nos vamos a quedar más tiempo o qué. Nosotros estábamos preocupados porque la Salada es conocida, muy conocida,
porque muchísima gente se ha perdido ahí y ya no salen. Se pierden y nadie los encuentra. Entonces, nosotros estábamos preocupados por eso. Él se fue, duró unos 40 minutos más o menos en regresar, pero yo desde que se fue, el camino quedaba a espaldas de la camioneta, yo me volteé directamente de espaldas también, estuve viendo el camino desde que él se fue, tenía miedo, tenía frío, tenía pánico, pero cuando miré que se acercaba una camioneta, lo único que hice fue agradecer porque estábamos bien, estábamos a salvo ya. Un señor que vivía algo cerca de ahí, justamente ahí en la salada, nos ayudó a sacar la camioneta, nos llevó a su casa, a su rancho, a unos 15 minutos de donde estábamos nosotros. Nos brindaron alimento, les agradezco también muchísimo a ellos porque nos ayudaron demasiado. Le ayudaron a mi esposo a cambiar las llantas, a arreglar las llantas. No le cobraron nada por eso. Fueron muy hospitalarios con nosotros, la verdad. Tanto él como sus hijos, su esposa, nos atendieron muy bien cuando no tenían la responsabilidad de atendernos, porque pues francamente éramos desconocidos. Entonces yo les agradezco muchísimo a esas personas que nos ayudaron. Gracias, gracias infinitamente. Y es una muy buena lección esto para que no se les ocurra adentrarse a un lugar donde no conocen, donde no saben a dónde van a llegar, no saben las condiciones en las que está, no saben nada sobre ese tipo de lugares. Entonces, les recomiendo que siempre lleven un guía o lleven a alguien que ya hayan ido a ese lugar, porque pasar experiencias así, nosotros salimos con bien, pero nunca se sabe. Pudimos habernos quedado ahí atorados y nunca nadie habernos visto. Esta es una experiencia más de nuestra vida. Lamentablemente nos tocó vivirla con nuestros hijos, pero todo se queda como experiencia para todos. Espero que más gente, si lo mira este video, que tomen sus precauciones antes. Les estoy platicando lo que a nosotros nos pasó como familia y esperemos que no le pase esto a alguien más, porque es horrible, es desesperante que estés en una situación de este tipo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Vayan y suscríbanse a mi canal. También tengo mi página de Facebook donde también estaré subiendo este videito. Si ustedes han tenido una experiencia de estas, coméntenla para conocer también sus experiencias malas y buenas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima, en un próximo video. Bye.